¿Qué tal? Conversaciones en la coyuntura recibe ahora a Martín Tanaka. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contrario, gracias por estar con nosotros. Es tu segunda estación en este programa, pero ahora vamos a trabajar un libro tuyo, un libro sobre el que quiero regresar, Democracia sin partidos, publicado en el 2005. Es todavía posible descargarlo del repositorio del Instituto de Estudios Peruanos. Y quiero que regresemos aquí, Martín, porque tienes, creo, muchas claves escritas en otras coordenadas que, sin embargo, pueden ayudarnos a leernos de nuevo. Comencemos por el principio. ¿En qué ambiente, en qué momento de tu producción escribes este libro? Bueno, en primer lugar, gracias por el interés en este libro que creo modestamente que mantiene cierta relevancia, ¿no? Bueno, como dices, el libro fue publicado en 2005, ¿no? Entonces, gira mucho en torno a una evaluación del gobierno de Alejandro Toledo, digamos que esa es como la motivación más inmediata. Pero para entender al gobierno de Alejandro Toledo había que entender la transición que hubo del Fujimorismo hacia el gobierno de Toledo, había que entender qué es lo que había cambiado, ¿no? Cómo así se había dado este proceso de democratización, ¿no es cierto?, en el paso hacia el nuevo siglo, pero una democratización en medio extraña porque las reglas de juego institucionales no cambiaron, ¿no es cierto? Es decir, la Constitución del 93 y el marco legal esencialmente continuó, pero pasamos de un régimen percibido como autoritario a un régimen democrático, ¿no? Entonces, y en medio de esto había mucha discusión sobre qué reformas institucionales hacer, ¿no? Y revisando el texto, claro, tiene mucho eco con lo que estamos discutiendo ahora. Deberíamos tener una asamblea constituyente, deberíamos reformar la constitución, cambiar el régimen político, nuestro régimen es presidencialista, es parlamentario, qué fórmula deberíamos tener, qué hacer con los partidos políticos, ¿no? Es decir, estamos discutiendo los mismos temas que en la actualidad que discutíamos entonces, ¿no? Y creo que además aprender de la experiencia comparada era relevante, ¿no? Porque también países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia salían de crisis muy profundas y ellos también habían intentado reformas institucionales muy profundas, ¿no? De hecho, comparas o transitas en el libro por los casos de la región. Ecuador salía a tener tres presidentes en secuencia. Pero creo que hay una clave en el texto sobre la que quiero regresar. En la segunda parte del libro, cuando describes el menú de propuestas que se está poniendo sobre la mesa, haces una lista en la que marcas de una u otra manera el apresuramiento casi intuicionista con el que se formulan y haces varias advertencias en punto a que no todos los sentidos comunes que las inspiras, hablas en particular de un sentido común aperturista y uno participacionista, terminan llenando los requisitos de lo que en el libro es el objetivo: reestructurar un sistema de partidos políticos estables que puedan llamarse de esa manera, con mayúsculas. ¿Cómo ves el origen de un sistema que, entusiasmado con su propio discurso sobre la transición, pone por objetivo restablecer un sistema de partidos o fundar un sistema de partidos, saliendo con la ilusión tripartita de los 80 que fallaron mal, pero que no lo alcanza? ¿Qué falla en esa percepción? ¿Qué falla en ese plan original de la transición? Bueno, muchas cosas, pero lo central creo yo que hay un problema con los actores políticos, los protagonistas del juego político, que son los partidos, ¿no? Yo diría que mi libro trata de poner énfasis en eso, ¿no? El gran problema aquí tiene que ver con las conductas de los actores políticos. Y por lo tanto, el problema no está tanto necesariamente en las reglas de juego institucionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante el Fujimorismo tuvimos la Constitución del 93 que no sufrió demasiados cambios con el gobierno para pasar al gobierno de Toledo. Sin embargo, la dinámica política fue totalmente otra. ¿Y por qué? Porque la relación entre los actores políticos cambió. Es decir, pasamos de tener un gobierno muy autoritario donde teníamos un partido, una suerte de partido hegemónico, ¿no es cierto?, el Fujimorismo,
que se imponía autoritariamente sobre los otros, limitaba el pluralismo político, la competencia, y en eso estaba ese carácter autoritario. A partir del año 2000 empezamos a tener un juego político mucho más equilibrado, ¿no? Entonces, esa relación más equilibrada entre los actores es la que permitió la democratización, a pesar de que las reglas del juego seguían siendo las mismas, ¿no? Entonces, en ese momento discutíamos qué reformas institucionales debíamos hacer para dejar atrás el legado del autoritarismo fujimorista. Y muchos apostaban por esta lógica de apertura del sistema político, abrir espacio a la participación, favorecer la presencia de candidaturas independientes, personalizar la representación política. Y yo lo que decía es que cuidado, que estas reformas más bien aperturistas y que promueven la participación y la representación ciudadana de manera directa pueden tener un efecto contraproducente, que es el debilitamiento de unos partidos políticos que ya son muy débiles y muy frágiles, ¿no? Y más bien yo decía, la lógica de la reforma política tendría que ser el fortalecimiento de los partidos, ¿no? Construir partidos políticos más sólidos. Un poco esa lógica intentó recogerse en la ley de partidos que se promulgó por esos años, pero fue un intento muy parcial, muy insuficiente, y de esta manera seguimos hablando de la debilidad de los partidos políticos incluso hasta hoy, ¿no es cierto?, como un elemento central en nuestra política. De hecho, en la página 80, voy a citar un fragmento, una frase de tu texto, dices: lo que habría que hacer en realidad es poner requisitos más exigentes para entrar en la política y establecer incentivos que promuevan la construcción de una carrera política, así como la carrera pública. Se necesita fortalecer nuestros precarios partidos existentes, no debilitarlos aún más. Y en una nota al pie de página discrepa con Lynch. En ese tiempo andaba más bien promoviendo un esquema de mayor flexibilidad en la apertura. A fin de cuentas, Martín, de 2005 para acá, 2022, ¿qué terminó ocurriendo? Debilitamos los partidos se debilitaron solos. ¿Qué ocurrió con esta suerte de flexibilización intuitiva, participacionista, inspirada en una suerte de sentido común que impregnó el ciclo? ¿Dónde llegamos 17 años después? Sí, creo que digamos, este intento de reforma, digamos, expresada en la ley de partidos políticos, ¿no? Durante los años del gobierno de Toledo, digamos, no llegó a funcionar, ¿no es cierto? La ley no llegó a implementarse del todo, fue una pieza aislada y no fue acompañada de otras medidas, y hubo múltiples maneras de sacarle la vuelta a esa ley. Entonces, conforme fueron pasando los años, se fue consolidando esto que ya yo también mencionaba en el texto, esta idea que los partidos son ómnibus o combis, ¿no es cierto? No tienen ninguna estructura propia y son espacios que ocupan políticos que quieren hacer carreras individualistas, ¿no es cierto? Esto proliferó y se consolidó con los años. Creo que luego, con las reformas políticas alrededor del año 16, 17, 18, 19, ya empezó a cambiar la lógica, ¿no? Como tú sabes, hubo una comisión de reforma política de la que yo fui parte, y entonces allí se intentó hacer un cambio de lógica, ¿no? Y el cambio de lógica fue: flexibilicemos los requisitos de entrada al sistema político. Es decir, el requisito, por ejemplo, de tener miles de firmas era un recurso que elevaba demasiado la barrera de entrada al sistema político. Dijimos, reduzcamos drásticamente ese requisito, pero sí hagamos más difícil mantener el registro, ¿no? De manera tal que tú puedas entrar y luego demuestres en la cancha que eres un actor representativo, y si no lo eres, deberías salir, ¿no? Esa era la lógica un poco que se trató de imponer, pero nuevamente la ley no ha sido aplicada del todo, y estamos entonces en una situación en la cual hemos avanzado un poco, porque algunos partidos cascarón ya perdieron registro, ya perdieron inscripción,
pero seguimos sin partidos que sean realmente representativos, ¿no? Por ejemplo, este tema de democratizar la elección de candidatos de los partidos nunca llegó a implementarse, ¿no es cierto? Los partidos siguen eligiendo sus candidaturas en asambleas de delegados con listas únicas, ¿no es cierto? Y de esa manera los ciudadanos no se sienten representados en las organizaciones políticas, ¿no? Voy a otra frase tuya porque acabas de atravesar un problema que, te confieso, me angustia. Ya en el resumen, con el que abres el libro, anotas, el verdadero problema no está tanto en las reglas formales del régimen como los protagonistas del juego político, los partidos, o más precisamente, la ausencia de partidos mínimamente consolidados y por tanto de un sistema de partidos. ¿Y cuál es el eje que me preocupa? Ley y realidad. Es una cosa que además explica por qué esta mesa está conformada de esta forma. Yo miro la realidad, yo miro el mundo de las leyes, tú ves la realidad. Pero ¿cuánto hay en la paradoja que encierra intentar tener incidencia sobre el sistema político desde las reglas? Hablamos de la comisión la comisión de reforma del sistema político que integraste con tu y con todo el resto del equipo, respecto a una realidad que se mueve en otra dirección. O sea, ¿cómo puede la ley convertirse en un incentivo cuando las tendencias del modelo efectivamente realizado están en otra parte? Tú aquí describes con mucha precisión en este libro, en toda la primera parte del libro, cómo la esperanza de la transición de restablecer el sistema político llega hasta generar una competencia positiva, pero no un recambio en el sistema que se institucionalice, sino que termina en una dispersión en la que todavía seguimos. ¿Cómo relacionar, Martín, nuestra verdadera política local, regional, ya parlamentaria y presidencial, con el modelo teórico y legislativo que se ha venido defendiendo a lo largo de estos años? Claro, y las cosas pues como que han evolucionado hacia peor, lamentablemente, ¿no? En el libro yo hablo de las conductas de los actores políticos y de ese momento hasta ahora uno diría que la cosa claramente ha empeorado en el sentido de que a nivel de las élites políticas estamos, estamos más polarizados, ¿no es cierto? Las posiciones extremas se han fortalecido hacia la izquierda y hacia la derecha. Se han fortalecido discursos populistas, antiinstitucionales, ¿no? Estas cosas de que las instituciones, ¿no? son tonterías que estorban. Ese tipo de discurso se ha legitimado, se ha sentado en los últimos años. Y claro, luego quienes tienen que aprobar e implementar las reformas políticas son esos actores políticos que estamos diciendo que son poco democráticos, que son poco representativos, ¿no? Entonces, ese es el gran cortocircuito que hay que enfrentar, ¿no? Sin embargo, algunos avances se han podido dar y esos avances se han podido dar sobre la base de la movilización de la ciudadanía, sobre la base de la presión de la sociedad civil, de formadores de opinión, de organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, un ejemplo que puede ser ilustrativo de esto es que aprobamos la paridad y alternancia de género para las listas de candidatos, ¿no? Esto es algo que los partidos políticos no querían aprobar, ¿no es cierto? Les complicaba la vida, les hacía su dinámica interna más complicada, los obligaba a buscar candidatas y a tener políticas de reclutamiento de candidatas que no tenían en general los partidos. Pero eso, la presión pública, la presión de organizaciones de la sociedad civil y la labor de convencimiento permitieron que esto finalmente se aprobara, aunque los partidos lo aceptaran un poco a regañadientes, ¿no? Y creo que ese es el camino, ¿no? La única manera de que este tipo de cosas avancen es con la presión de la ciudadanía y de la opinión pública, ¿no? ¿Tú dirías entonces que el espacio de reforma también puede funcionar como un espacio acumulativo en el que paulatinamente se ganen conquistas? Ojalá que se pueda, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? El Parlamento también, en medio de esta discusión y esta presión ciudadana, eh, terminó aprobando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? También un poco a regañadientes, pero lo terminaron aprobando. Y claro, luego le han sacado un poco la vuelta a esta norma diciendo suspendemos su aplicación por una vez.
Y luego volvieron a decir, la volvemos a suspender por otra vez. Pero claro, ya la ley está aprobada, ¿no? Entonces, y yo creo que ya se avanzó en decirles a los partidos, ustedes mismos son conscientes de que ya no pueden seguir eligiendo sus candidaturas y sus autoridades en asambleas cerradas, en donde solamente una cúpula toma las decisiones, ¿no? Entonces, si no van a implementar las primarias abiertas, ¿qué nos ofrecen para democratizar el proceso, su dinámica interna, ¿no? Bueno, algunos dirán, bueno, que no sean abiertas, que sean cerradas para los militantes. Bueno, pero entonces garanticemos que funcione el principio de un militante, un voto. Y por lo menos habremos avanzado algo respecto del sistema de elección de delegados, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la lógica que hay que alentar, efectivamente. Te escucho y te confieso que me entusiasma, pues de alguna manera la mecánica que seguimos de las causas de defensa de intereses públicos o de defensa de derechos civiles, ¿no? Ir punto por punto. Pero en el área en la que te mueves, la de la reforma política, hay una realidad externa que sigue avanzando, que es la de la estructura de las organizaciones o coaliciones o agrupaciones políticas verdaderamente existentes. Y un proceso que tiene los 17 años que transitan desde tu libro, en el que han ido ganando espacios. Ya en el 5 tú denunciabas el enorme fracaso que mostraba la fragmentación entre los resultados políticos nacionales y los regionales y los locales. Creo que en el 22, si actualizamos las cifras de tu libro, la realidad se muestra todavía peor, ¿no? ¿Cómo entrar en esa parte? ¿Cómo modificar la oferta política, la estructura de las organizaciones, el modo de ser? Solo quiero leer un fragmento de tu libro que está en la página 22, porque además, quiero decirlo, tu libro tiene una serie de puntos desmitificadores totales, ¿no? Y una de las cosas que tú dices es que esto no es, habría que decirlo ahora, del 19 ni de 2005. Tú dices desde la primera mitad de los años 90. En el Perú funciona una política sin partidos. La política le realizan actores marcados por la desideologización, el personalismo, la volatilidad, improvisación y precariedad de los liderazgos, el cortoplacismo de su racionalidad y su excesivo pragmatismo. Todo ello tiene como consecuencia la práctica imposibilidad de hacer cálculos de mediano y largo plazo y dificulta el desarrollo de conductas cooperativas. Estás diciendo que la forma de ser de la política de los 90 cierra los espacios para el desarrollo de lo público, entendido como acumulativo, como ética colectiva, como ética política. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo entrar en nuestra realidad política? Sí, bueno, esa es la gran pregunta y el gran desafío que tenemos como país en el ámbito político, ¿no? Pero yo lo que creo es que, para empezar, hay que reconocer que es una tarea muy compleja. No hay ninguna fórmula mágica por la cual uno diga esta medida solita es la que va a empezar a resolver todos los problemas. Eso no existe. Tiene que abordarse este problema desde múltiples flancos. Entonces, por ejemplo, la representación hay que mejorarla a nivel de cómo funciona el Parlamento, pero también de cómo funcionan las regiones y los municipios, de cómo se vinculan los movimientos regionales a los partidos nacionales. O sea, hay muchas cosas que hacer al mismo tiempo y además hay que ser persistentes en las iniciativas, ¿no? No es que uno implemente una medida y a la primera todo va a empezar a salir bien, ¿no es cierto? No, esto va a tomar tiempo. O sea, los actores y los ciudadanos también tenemos que entender que las reglas van a empezar a ser otras y tenemos que empezar un poco a cambiar la manera de pensar nuestras decisiones políticas, ¿no? Y yo creo que ese es el camino es lograr los consensos más amplios posibles y involucrar a los políticos, al mundo académico, a las organizaciones de la sociedad civil y lentamente iremos saliendo del hoyo, ¿no? Yo creo que esa es la filosofía con lo que hay que aproximarse a estos asuntos. Te confieso que todo mi pesimismo quedó derrotado cuando has citado el ejemplo de la paridad. O sea, la reforma puede ser un espacio de instalación de valores con efecto acumulativo. Me quiero quedar con esa idea porque creo que hablando contigo me vuelven las ganas de tener entusiasmo. Pero hay además temas, lo decía recién, que en el libro abordas con un tono de profunda desmitificación. Uno de ellos es el bicameralismo.
Y lo abordas cuando repasas el contenido de la Constitución del 93 y tiene frases fuertes que pueden sonar incluso para algunos contrafactuales, no lo sé. Dices, un examen desapasionado de la Constitución del 93 muestra que ella no tiene en sí misma nada que merite calificarla como una constitución a la medida de un régimen dictatorial. Es la página 82. Luego muestras que el componente autoritario, es de este autoritarismo competitivo de los 90, se expresaba más en el modo en que actuaba el presidente y el Congreso que en la fórmula política en sí misma, pero como si adivinaras las objeciones que uno quiere imponer a la lectura, anotas en la página 85 la gran clave política de la Constitución 93, la supresión del bicameralismo. Y en la enumeración de ventajas y desventajas citas dos ejemplos, el ecuatoriano y el israelí, donde un sistema unicameral puede funcionar también. Dices, la Constitución expresa la búsqueda de mecanismos, la del 93, de democracia directa y participativa, que intentaban debilitar a los partidos y de mecanismos que hagan más rápidas las decisiones. Ahí es donde encuadras al Congreso unicameral, lo cual no necesariamente es no democrático, al igual que la reelección inmediata, tema sobre el que regresas. Pero en esta parte entonces haces dos cosas. Primero, desmitificar la Constitución del 93. Al final del día no la encuentras en sí misma, como una herramienta que cierre la caracterización del régimen, sino como una herramienta textual que va por el costado. Pero además, si vas en contra de esa intuición, que también es una intuición, parte de los sentidos comunes quizás de los que hablabas, restauradora sobre el Senado. ¿Qué ves en esa discusión? ¿Qué ves en la discusión sobre el restablecimiento del Senado? Sí, mira, te comento rápidamente dos cosas. Yo pensaba y sigo pensando que era un error esa caracterización según la cual uno decía la Constitución del 93 es un traje a medida de un presidente autoritario. Y creo que el tiempo ha demostrado que esta intuición mía era correcta, ¿no? Porque el presidente Toledo, con exactamente la misma Constitución, se percibía como un presidente muy débil. Y lo que hemos estado viendo en los últimos años, del 2016 para acá, es que con exactamente la misma Constitución, lo que se ve es que el presidente es débil respecto del Parlamento. Eso se vio muy claramente en el Congreso dominado por el Fujimorismo en el 2016. Eso lo hemos visto ahora con el presidente Castillo, digamos, ¿no? El presidente se ve más bien como impotente frente al poder del Parlamento, ¿no? Entonces, y es la misma Constitución que rigió en los años 90, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, todo depende de la dinámica y de la interacción entre los actores, cómo se construyen mayorías, minorías, la relación entre Ejecutivo y Parlamento, no tanto en las reglas, en las reglas de juego, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Lo que sí es innegable es que tener una sola cámara hace que las cosas sean más rápidas, ¿no es cierto? Y se presta también pues a algunas arbitrariedades y algunas sorpresas, ¿no es cierto? Y lo mejor es que el proceso legislativo sea más pausado, más reflexivo, ¿no es cierto? Que intervengan más actores. Y desde ese punto de vista me parece que es mejor el funcionamiento de dos cámaras en vez de una, ¿no? En general esa es mi aproximación al asunto. Ahora, yo no, bueno, y la ventaja de un Senado es precisamente esta, que se requiere una doble revisión de los proyectos y de las iniciativas legales, ¿no? Ahora, esto no significa que, como alguna gente también piensa, ¿no? Si es que tuviéramos un Senado, volveríamos a tener el Senado de Luis Alberto Sánchez y de Roberto Ramírez del Villar, ¿no es cierto? Uno suele escuchar ese tipo de comentarios. No va a ser así, lamentablemente, porque por la debilidad en los partidos. Nuevamente, los partidos han perdido militancia, han perdido relación con los núcleos académicos, intelectuales, profesionales más prestigiosos, y por lo tanto esto no se va a dar de la noche a la mañana tampoco, ¿no es cierto? Para esto se tienen que implementar muchas otras reformas además, ¿no? Tu mirada nos obliga a quitarle el sentido simbólico a la disputa por el texto de la ley
y a pensar más bien en la infraestructura social en la que se mueve el sistema político como objetivo y como tema. Y claro, ahí es donde se concentran los desafíos más grandes, ¿no? Ahora, en ese ser concreto de la realidad política hay ahora un factor muy perturbador, que es el modo en que se ha expresado la expansión de la influencia, de ya no solo la corrupción, que menciona como una de las cosas a contener en el 2005, sino de la economía ilegal, ¿no? El avance de la minería ilegal concretamente, expresado ya en términos de violencia física directa, en parte, en uno de los varios planos de las movilizaciones y de la violencia de diciembre de este año. ¿Cómo ves esa nueva distorsión? Tal vez en el 2005 la influencia de la minería ilegal, de hecho, era muchísimo menor que la que es ahora. En el libro te llama la atención perdón, el avance de una corrupción que 9 años después de tu libro desembocó en los casos de gobernadores regionales. Ahora la violencia es otra. ¿Cómo encararla? ¿Qué preocupaciones te suscita esto que estamos viendo? Sí, bueno, es un tema muy, muy serio y que nuevamente ahora, bueno, claramente ha empeorado respecto de hace unos cuantos años, ¿no? Digamos, el crecimiento económico y la prosperidad económica que tuvimos hasta hace relativamente poco implicó también la prosperidad de este tipo de actividades ilegales, informales, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es, esto llama la atención sobre la necesidad de estar muy atentos a las lógicas de financiamiento de la política, ¿no? El gran riesgo es que estas actividades ilegales terminen convirtiéndose en poder político. Entonces, algo hemos avanzado nuevamente en esta lógica acumulativa, algo hemos avanzado en normar mejor la forma de financiamiento de la política. Pero estarás conmigo en que pensamos en construcción, en constructoras, en bancos y no en este tipo de economía. Así es, así es. Pero claro, hay mucho más que hacer, ¿no? En términos de transparencia, de rendición de cuentas. Creo que como país estamos mucho más alertas a estos asuntos, ¿no? Después de los escándalos de Lavallato y de las investigaciones fiscales respecto al financiamiento de campañas políticas, pago de sobornos, ¿no? Entonces, creo que estamos mucho más alertas, hay que seguir así y hay que hacer mucho más, ¿no? Y sobre todo, como bien dices, porque esto está entrando a la política municipal, regional y a la representación territorial parlamentaria, ¿no? Efectivamente, quienes pueden solventar campañas, quienes mueven dinero, muchas veces están asociados a estos intereses. Nuevamente, la importancia de que los partidos políticos no sean meros cascarones que le abran la puerta a quien pone la plata, nada más, ¿no es cierto?, para financiar campañas. Entonces, es parte del mismo objetivo, ir quitándolos a los partidos cascarón e ir premiando, digámoslo así, a los partidos que tienen militancia sobre la base de algún programa o de principios, ¿no? O que se acerquen lo más posible a esto, ¿no? Te escucho y siento que el sistema político ha caído en un vacío, que estamos en riesgo sea impregnado por economías ilegales y por organizaciones no vinculadas a lo público en sentido fuerte. Pero quiero robarte una última reflexión. En una parte de tu libro, cuando estás presentando los desencuentros que se organizan o que se producen entre expectativas y realidad política, citas el caso de Toledo y el modo en que toda la movilización originaria del año 2000 desemboca en demandas de reacción que no aparecen, citas luego el modo en que se aborda el participacionismo en las primeras expresiones de leyes sobre descentralización que nuevamente no desembocan en decisiones prácticas. Atraviesas desde ese desencuentro la escena de Ilave, año 2004, Robles, asesinado en la comunidad. Estás en el 2005, Bagua fue después. Y la violencia de diciembre 2022 forma un ciclo en el que estamos en este momento. ¿Cuánta relación hay entre este desencuentro, entre ese sistema político que no se pudo reforzar, ese vacío que se crea, que se está llenando de contenidos de las economías ilegales y la violencia, entendida como violencia física directa? Sí, es un tema que apunta a los problemas de representación que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de representación como que levita por encima de la sociedad y la sociedad no encuentra cómo canalizar sus demandas, sus necesidades a través
a través de las vías institucionales, ya sea parlamento, partidos, regiones, municipios, ¿no? Y entonces, claro, frente a esta impotencia, lo que queda es la movilización directa, ¿no es cierto? Hacerse notar, bloqueando caminos, tomando instalaciones y lamentablemente conforme fue pasando el tiempo también con cada vez mayores niveles de violencia, ¿no? Y lo que hemos estado mirando también es que, ¿cómo decirlo?, la representación formal oficial pues se muestra muy lejana y muy impermeable a estas demandas que vienen de abajo, ¿no? Entonces cada cierto tiempo tenemos estallidos que nos llaman poderosamente y nos golpean en la cara la atención sobre el desencuentro que hay entre lo que podríamos llamar el Perú oficial, ¿no? Y zonas importantes del país que no se sienten representadas, ¿no? Y una y otra vez nos está estallando en la cara, ¿no? Y bueno, ojalá que ahora, digamos, hacer de la necesidad virtud, digamos, ¿no? Creo que esa es nuestra esperanza, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto tan bajo, los partidos y las instituciones están en un nivel de descrédito tan profundo, acabamos de pasar por una violencia tan dramática y tan dolorosa que pues hay que apostar por aprender algo de la lección y poder hacer algunos cambios que permitan mirar el próximo periodo con un poquito más de ilusión, ¿no es cierto? Entonces hemos aprobado este recorte de mandatos, se van a discutir algunas reformas y vamos a nuevas elecciones generales que ojalá pues permitan tener un sistema que empiece a dar los pasos para reconstruir su capacidad de representación de la sociedad, ¿no? Vamos a terminar con una invitación a leer Democracia sin partidos. Martín Tanaka, Instituto de Estudios Peruanos, año 2005. Se le puede descargar del repositorio del IEP. Martín, muchas gracias. Gracias también, César.